Y vamos a comenzar hablando de lo que sucede en la Franja de Gaza. Ya se cumplió un mes de este conflicto bélico con más de 10.000 muertes, con el padecimiento de miles de palestinos y también israelíes en el medio de esta guerra que no cesa. Exacto, de hecho para esto tenemos una entrevista en profundidad con Mario Guerrero. Él es politólogo, coordinador del Centro de Estudios en Relaciones Internacionales, el CERIDI, de la Universidad Nacional de Cuyo, además de investigador del CONICET. ¿Cómo te va, Mario? Buenas tardes. Hola, Mario. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Bueno, anticipaba Laura, un mes de conflicto, más de 10.000 muertos. En las últimas horas hemos sabido que han avanzado tropas de Israel sobre lo que es el centro de Gaza, los principales edificios, donde en teoría en los subsuelos se sitúan los principales actores de Hamas. ¿Cómo se ha llegado a esto, Mario, y cuál es la expectativa que genera el momento en el que se encuentra el conflicto? Bueno, yo creo que triste, como bien hablaba Laura, yo creo que los números hablan por sí solos. Incluso si, por ejemplo, los comparamos en lo que ha durado, por ejemplo, el conflicto en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, y cuánto ha durado este conflicto, y vemos que rápidamente ha rebasado el número de víctimas, de desplazados y demás indicadores en lo que tiene que ver con indicadores sociales, ¿no? El desplazado y todo lo demás. Dan cuenta de la tragedia de lo que está aconteciendo en menor territorio y menor contexto, ¿no? Lo cierto, yo creo que hay un par de cuestiones que estarían dando cuenta de cómo los actores internacionales que tenían un involucramiento directo, pero que ahora lo están empezando a tener más abiertamente, porque hay países que están jugando un rol de mediación bastante importante y están habilitando algunos de las transformaciones, algunos cambios. Por ejemplo, el establecimiento de estas pausas humanitarias diarias que durarían unas 4 horas, lo cual permitiría que haya movilidad o desplazamiento de civiles desde el norte hacia el sur, reforzado particularmente con la construcción de dos canales, ¿no? Canales humanitarios, uno por la costa, por el mar, y el otro más internamente, y esto ha sido producto de la mediación que están teniendo fuertemente con Israel, tanto Estados Unidos como Qatar. Y esto es un elemento bastante importante porque estamos el sábado mismo, va a haber una reunión de la Liga de Países Árabes, la Liga Árabe, en donde los diferentes países que están dentro de esta cosmovisión, los que tienen algún tipo de relacionamiento, filiación arábica, se van a juntar en Arabia Saudita a discutir la situación. Y esto es un elemento bastante importante, no solamente porque la reunión va a ser en Arabia Saudita, en la capital, en Riad, sino porque van a participar estados, los cuales históricamente han tenido tensiones entre ellos, particularmente Irán y Arabia Saudita, teniendo en cuenta la vinculación que tiene Irán con actores locales como Hezbollah, y además de que en sí mismo es un hecho histórico, porque sería la primera visita del máximo mandatario de Irán a Arabia Saudita desde que se restablecieron las vinculaciones, los relacionamientos formales en el mes de marzo, ¿no? Entonces yo creo que esto es como lo importante a destacar en lo que es la evolución del conflicto se trata. Hablabas, bueno, del desplazamiento que en los últimos días ha sido realmente impresionante, 15.000 un día, 50.000 al otro, pero bueno, de todas maneras no cesan los ataques y la cantidad de civiles que están muriendo. En el medio de eso, los organismos internacionales, donde hay reuniones, donde hay posiciones tomadas respecto a no cometer genocidios, no atacar a inocentes. Pero bueno, hay una mirada de lo que pasa en Europa principalmente, lo que hemos visto en las últimas horas con Macron pidiendo también estos espacios para que la gente pueda desplazarse y no corran peligro. Y lo que pasa en América, donde algunos países toman posicionamiento criticando lo de Hamas, pero pidiendo por los palestinos, y hay un sector de la población que, sobre todo en las entidades judías, que critican y dicen que no es una posición válida. Bueno, es que es un contexto muy complicado. Yo creo que se mezcla la tragedia de la coyuntura en la que estamos junto con la evolución histórica del proceso. Sin duda, yo creo que la característica del grupo terrorista que tiene Hamas es muy difícil de elucidar. Yo creo que eso es un punto que no puede ser discutido.
El tema está en la simetría del conflicto. Y cuando hablo de simetría del conflicto, ¿a qué me refiero? Me refiero a que Israel es un Estado que tiene toda una estructura legal, forma parte del sistema internacional y como Estado tal tiene que respetar una serie de reglas en lo que al acto de hacer guerra se refiere, que jamás no. Entonces eso genera una asimetría a la hora de abordar la problemática que da cuenta de estas disruptivas. Y cuando nosotros las confundimos o las mezclamos en los términos de la histórica confrontación que ha existido entre el pueblo palestino con la histórica demanda por parte del pueblo israelí, se genera una mezcla de coyuntura y de oportunismo político en el que usualmente se utiliza al escenario internacional, a las cuestiones de política internacional, para construir legitimidad en materia de política interna que generan estas situaciones. Yo creo que es muy difícil hacer como una lectura generalizada, por ejemplo, las motivaciones que tiene Chile por detrás en adoptar su posicionamiento creo que son totalmente diferentes a lo que tiene Bolivia. Chile, desde que Boric asumió su presidencia, fue bastante claro, él va a ser ecuánime a la hora de tener que decir o denunciar cuando se están violando derechos humanos de un lado como del otro. Bueno, y además decir ahí la cantidad de la comunidad palestina, que es la más importante, por lo menos a nivel latinoamericano, no sé si mundial, la cantidad de palestinos que viven en Chile también, ¿no? Totalmente. Y nosotros jugamos el papel que jugamos en ese proceso, porque por ejemplo en Latinoamérica y a nivel mundial somos uno de los países que mayor comunidad judía tiene. Entonces también se entienden que incluso en el contexto electoral en el que nosotros nos encontramos, estemos teniendo las diferencias que han habido entre Sergio Massa, ministro de Economía, candidato a la presidencia, respecto a Cancillería, ¿no? Entonces, esto da cuenta de la sobresimplificación y la utilización en términos de coyuntura local, política local, un suceso, un fenómeno que está aconteciendo a nivel internacional, el cual es trágico de la manera en que se lo mire. Porque el número de víctimas es altísimo dada la longevidad, cuánto ha durado, un mes. Mario, en relación a lo que es el conflicto propiamente dicho, uno atiende al contexto en el que se empieza a desarrollar, ve que se da un Benjamín Netanyahu con una oposición muy virulenta en el sentido de esta intención de reforma judicial que se estaba tratando de dar, las calles con más de 900.000 manifestantes justamente rechazando esta intención de Netanyahu de reforma. En ese contexto se da este ataque de Hamas. En lo que es la política interna de Israel, ¿vos entendés que va a existir un costo político muy elevado por parte de los sectores más radicalizados de la derecha y del propio Benjamín Netanyahu? En los términos de hay una parte triste en la historia de la región, ¿no? Y es que gran parte de los que han contribuido muy poco, por lo menos han acelerado el proceso de erosión de cualquier instancia diplomática, han sido los extremos. Un muy buen ejemplo de ese caso fue cuando Rabin, el primer ministro israelí que firmó el acuerdo de Oslo, luego de haberlo firmado fue asesinado. Y eso fue por extremistas sionistas en Israel, lo cual da cuenta de que siempre tienen algún tipo de presencia porque lamentablemente son actores armados. Entonces no solamente tienen los recursos, sino ven en la violencia política una forma de construcción de poder. Lo que sí es claro, yo creo que Netanyahu va a salir bastante endeble, es una situación ya era endeble, yo creo que actualmente es una situación aún más endeble, y yo creo que hay que ver cómo es que se terminan evolucionando las cosas, porque el gran tema que queda ahora o que está comenzando a surgir es qué va a pasar después de que termine el conflicto. Porque como bien ya hemos dado cuenta, el conflicto también es asimétrico porque el nivel de entrenamiento, tecnología, capacidad de mantener una línea de fuego por parte de Israel es mucho más activa que la que puede llegar a tener Hamas. Entonces ya empiezan a surgir algún tipo de inquietudes respecto a cómo es que Israel va a hacer cuando tenga que decir, bueno, la franja de Gaza, se la damos de vuelta a la Autoridad Nacional Palestina, no se la damos, vamos a reestructurar, reordenar, por ejemplo,
el proceso de expansión y consolidación de estos colonos, que se les llaman colonos israelíes, que iban penetrando en territorio palestino, no lo van a hacer. Bueno, eso es todo un escenario de desafío en donde la figura de Netanyahu está debilitada, y yo creo que va a ser muy difícil de sostener, porque la comunidad internacional va a estar poniendo mucho su mirada, y no va a poder ser por la vía de una mayor radicalización, o por lo menos de un nacionalismo bastante más intenso o victorioso. Y a eso, entonces, sí. No, y a eso sumarle cómo la figura Netanyahu en los últimos años viene en decadencia hacia el interior de su país, donde han habido protestas previas por alguna de las políticas que llevaba adelante. Incluso ahora los familiares de los israelíes que están tomados de rehenes, con protestas casi a diario en Israel por la política que lleva adelante. Totalmente, porque si hay una de las cuestiones que ha avanzado poco es el proceso de liberalización de rehenes. Entiendo que ese es uno de los objetivos que se viene para discutir, no solamente dentro de la Liga Árabe, en términos de ver qué es lo que va a pasar y cómo es que se puede llevar adelante, sino también las reuniones que han tenido hace poco la CIA, el Mossad, por medio de la mediación del primer ministro catarí. Entiendo que el principal punto de avance fue dado en este sentido, porque fue esta mediación la que garantizó la pausa de 4 horas diarias y los canales humanitarios, los corredores humanitarios. Esto es un gran avance dentro de la crítica que ya se le venía haciendo, entendiendo de que muchos de los ataques que se están dando dentro de la franja de Gaza a los fines de eliminar y controlar a las fuerzas de Hamas han tenido como víctimas a rehenes que la organización terrorista tenía, ¿no? Entonces, como que también esa situación ha quedado más que claro que el fuego constante no está terminando de ser por lo menos la solución en lo que a la liberalización de rehenes se refiere. Entonces vamos a ver si las mediaciones y los frutos que pueda llegar a tener esta mediación en el corto plazo, cómo le terminan afectando o no a la imagen de Netanyahu. Lo que sí queda claro es que más se prolonga el conflicto, creo que más críticas van a haber para con el primer ministro. Bien. Muchas gracias, Mario. Muchísimas gracias por el contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Con nosotros Mario Guerrero, politólogo internacionalista, bueno, dándonos una lectura entre líneas para ver y interpretar en qué proceso nos encontramos de este conflicto que lleva más de un mes, más de 1.400.000 desplazados en Gaza al día de hoy, bueno, y todo lo que nos va a dejar. La cifra negra en el medio de los niños que están muriendo, que no se compara con ninguna otra guerra, por lo menos contemporánea. La cantidad de niños que están muriendo. Más del 40% de los 10.000 fallecidos son niños. Exacto.